¿Qué es un ELISA competitivo y cómo lo aplicamos en inmunología? Pues bien, para entenderlo, imaginemos este ejemplo. Spartacus es un seriote de 2010 que ha envejecido un poco regular, pero que sigue siendo muy disfrutable. Esta serie nos narra en forma de ficción la historia del esclavo que puso de rodillas al Imperio Romano durante la Tercera Guerra Servil, entre el 73 y el 71 a.C. La historia comienza en Tracia, donde Espartaco y su gente son apresados por unos desacuerdillos con Gaius Claudius Glabro. Después este señor es enviado al Ludus de Batiato, donde es entrenado como gladiador hasta que se le hinchan las narices y decide ir a liberar a otros esclavos y rebelarse contra Roma. Finalmente, después de muchas victorias, este Spartacus muere en la batalla del río Silarus a manos de los soldados romanos mientras peleaba ferozmente contra Marcus Craso. Durante sus aventuras, Spartacus nos presenta una serie de personajillos que después van a ser sus generales, como Crixus el Galo, Gannicus, creo que celta, Enomao de Veteto saber dónde y Agron el germano. La cuestión es que esta serie es un deleite para los sentidos, un montón de batallas, sangre, desnudos gratuitísimos, desnudos bien justificados y tramas y conspiraciones porque no dejamos de estar en Roma. Así que nos preguntamos, ¿cómo andan de testosterona esta gente? Porque esta hormona está relacionada con la masa muscular y las conductas competitivas. ¿Les estará afectando de alguna manera este estrés? Pues bien, para averiguarlo vamos a diseñar un experimento. Vamos a comparar a individuos de la primera temporada, de la precuela y de esta última del spin-off de la Casa de Ashur, antagonista de las antiguas temporadas y principal en esta última. Y eso, vamos a comparar estas tres temporadas, tanto gladiadores como romanos libres, a ver qué tal andan de testosterona. Primero vamos a echar un vistazo a qué son estas hormonas sexuales. Pues bien, primero podemos diferenciarlas típicamente entre esteroideas y no esteroideas. Las esteroideas son moleculillas pequeñas que tienen una estructura de base con 4 anillos. Estas se dividen en andrógenos, estrógenos y progesterógenos. Sin embargo, también hay hormonas sexuales que no tienen esta estructura, y eso son moléculas peptídicas como las gonadotropinas, como la hormona luteinizante, LH, y la hormona folículoestimulante, FSH. Dentro de estos andrógenos encontramos hormonas como la testosterona y la dihidrotestosterona. En los estrógenos, el estradiol y la estrona. Y dentro de los progestágenos, la progesterona. Estupendo, pero ¿de dónde salen estas hormonas? Pues bien, su biosíntesis comienza a partir de moléculas de colesterol. ¿Veis? Tiene la estructura de base que os decía antes. El colesterol, que suele demonizarse muchas veces, tiene un mogollón de funciones, y es necesario para la síntesis de hormonas, ácidos biliares y para dar integridad a las membranas, entre otras cosas. Este colesterol, para convertirse en hormonas funcionales, pasará por una serie de transformaciones catalizadas por enzimas. Primero este dará pregnenolona, y a partir de aquí puede salir o la progesterona o la 17-alfa hidroxipregnolona. En cuanto a la progesterona, esta también puede dar la 17-alfa hidroprogesterona. Ambos 17-alfa nos servirán para hacer otras hormonas sexuales. Pues continuando con la progesterona, podemos generar mineralocorticoides, como la corticosterona y la aldosterona. Y por la 17-alfa hidroxiprogesterona podemos producir glucocorticoides como el cortisol. Estupendo, ya era a las otras hormonas. El 17-alfa hidroxipregnolona podrá dar DHEA, y tanto de esto como de la 17-alfa hidroxiprogesterona se podrá producir androstendiona, que servirá de precursor para la testosterona y la dehidroxitestosterona. También la androstendiona podrá dar estrona, y tanto como de esta como de la testosterona se podrá producir estradiol. Así que podemos clasificar estos metabolitos como andrógenos o como estrógenos. Sin embargo, esto no ocurre en todas las células del cuerpo. Hay algunos órganos que están especializados en la síntesis de estas hormonas, como las gónadas, las glándulas suprarrenales, la placenta y el cerebro, aunque aquí se suelen conocer como neuroesteroides. Estos son los órganos que pueden hacer la síntesis de hormonas desde el colesterol. Sin embargo, hay otros órganos que no pueden generarlo desde cero, pero sí que pueden hacer modificaciones a los precursores y generar estas hormonas, como el tejido adiposo, la próstata, la piel, el cerebro o la mama. Estupendo, pero ¿cómo se regulan estas hormonas? Pues bien, la regulación de la testosterona depende de un loop en el cual intervienen varios órganos. Primero, el hipotálamo secreta la hormona liberadora de la gonadotropina. Esta GnRH es captada por la glándula pituitaria anterior, también llamada hipófisis anterior, y esto hará que se liberen las gonadotropinas LH y FSH, que hemos mencionado antes que no son hormonas de origen esteroideo. La FSH está vinculada con los testículos a la producción de espermatozoides, mientras que la LH dirá a las células de Leydig que comiencen a sintetizar testosterona. Y aquí es donde viene el loop. Esta testosterona irá a la hipófisis y al hipotálamo y parará la producción tanto de gonadotropina como de GnRH. De esta manera también ocurre que el hipotálamo produce la hormona liberadora de cortisol, CRH, que irá a la hipófisis anterior y esta liberará ACTH, que irá a las suprarrenales para que se sintetice cortisol, una hormona relacionada con el estrés. El cortisol también actuará apagando el loop, lo que implica que el cortisol puede influir negativamente en la producción de testosterona. Cabe mencionar que los testículos en hombres son la principal fuente de testosterona. La glándula suprarrenal también produce, pero menos. Ahora bien, si es un proceso tan bien regulado, la testosterona será constante todo el día, ¿no? Pues no, esta es una hormona bien conocida por seguir un ciclo circadiano. Y esto tiene que ver tanto con factores ambientales como genéticos. Las alondras, colibríes y búhos pueden tener ciclos de testosterona ligeramente diferentes. La cosa es que en una situación normal, la testosterona aumenta durante la noche y al despertar disminuye hasta media tarde, después de la merienda, que es cuando vuelve a subir. Sin embargo, aquí entra en juego los factores ambientales. Puede ser que debido a ciertos estímulos sensoriales, como visuales, olfativos o lo que sea, nos pegue un pico de testosterona. Así que eso, para resumir, los niveles de testosterona siguen ciclos ligados al tiempo, pero también pueden ser modificados por estímulos. Además, otros factores como el estrés pueden hacer que disminuya la producción. Por lo tanto, ¿qué pasará con nuestros individuos? Porque los esclavos gladiadores están continuamente expuestos a estrés crónico, como si morirán hoy o mañana, o por la paliza que les dará el doctore, o de las bacanales que organiza el bueno de Batiato. Por otra parte, los romanos, como el lanista Batiato, pues sufre del estrés que sufren los ricos y poderosos. Que si mis camareros son unos egoístas porque se han cogido la baja porque se han roto el brazo, o que si los pobres son unos desalmados
porque no quieren irse de mi piso que necesito para hacer BNBs. Problemas del 1%. Así que, considerando todo esto, nos preguntamos, ¿quién tiene la testosterona basal más alta? Pues bien, primero de todo, ¿cómo vamos a medirla? Pues hay varias maneras. Tenemos, por ejemplo, algunos kits de ELISA que sirven para detectar testosterona, pero es mucho más preciso hacerlo por espectrometría de masas, HPLC, LC, MS. Esta técnica la veremos en algún momento, pero no hoy. La cuestión es que vamos a ver cómo se hace por ELISA. Lo primero de todo es que nos vamos a dar con un canto en los dientes. La testosterona es muy pequeña, de unos 288 daltons, mientras que los anticuerpos son unos mastodontes de 150 kilodaltons. En comparación es absurdamente más grande. Esto va a tener una implicación muy importante, y es que la testosterona no va a tener demasiados epítopos para unirse al anticuerpo. Si un anticuerpo lo pilla de un lado, ya está. El otro anticuerpo no va a poder encontrar otro epítopo para hacer el sándwich. Por lo tanto, necesitamos una alternativa, y eso es el ELISA competitivo. ¿Qué cambia en este ensayo? Pues bien, recordemos que el ELISA en sándwich se hacía con un anticuerpo de captura enganchado a la placa. Este enganchará la proteína que hay en el medio y finalmente un anticuerpo de detección se unirá a otro epítopo de esta proteína. Este último anticuerpo es el que tendrá la molécula señal para que lo podamos detectar por el medio que sea. Una vez hacemos este ELISA, nos encontramos con nuestra curva 4PL que empieza con poca señal y conforme añadimos más proteína, esta señal va aumentando hasta llegar a un límite conocido como plató, donde aunque le eches más proteína no aumentará la señal. Como la testosterona es pequeña, tenemos dos opciones. La primera es que podemos enganchar por conjugación testosterona a una proteína y de esa manera sí que podemos engancharla a la placa. Esto es la opción antigen down. Si no, la testosterona sola no podrá unirse y se iría con los lavados. De esta testosterona enganchada sabemos cuánta hay. Aquí está la gracia, es una concentración constante. Después lo que haremos será añadir nuestra muestra con testosterona y entonces tendremos dos tipos de testosterona en la placa. Una de cantidad conocida enganchada a la placa y otra de cantidad desconocida flotando por el pocillo. Ahora añadiremos un anticuerpo antitestosterona que está marcado con algo para detectar y aquí pasarán dos cosas. Este anticuerpo irá tanto a la testosterona libre como a la que está inmovilizada en la placa. Después de esto haremos lavados para eliminar tanto la hormona libre como los anticuerpos que se han unido a la testosterona libre. De esta manera solo quedarán los anticuerpos que se hayan enganchado a la hormona de la placa. Para visualizarlo un poco mejor, si tenemos en nuestra muestra mucha testosterona, muchos anticuerpos preferirán irse con la hormona libre antes que ir a la enganchada en la placa. Pero si por el contrario tenemos poca testosterona libre, entonces la mayoría del anticuerpo irá contra el de la placa. Así que después de lavar veremos que si hay mucha hormona libre, entonces tenemos poca señal. Pero si había poca hormona libre, entonces tendremos mucha señal del anticuerpo. Y esto va a cambiar por completo la curva de regresión. Ahora es al revés que en una ELISA normal. Ahora cuanta más hormona, menos señal, pero igualmente con su plato inferior y superior. La segunda opción para hacer el ensayo competitivo es el antibody down. Aquí lo que engancharemos a la placa será el anticuerpo antitestosterona y lo que añadiremos será tanto la testosterona conjugada con alguna proteína de detección como nuestra testosterona libre sin enganchar a nada. En este caso, la testosterona conjugada será esta de la cual conoceremos su concentración. Así que eso la mezclamos y seguimos la misma lógica de antes. Ambas testosteronas competirán contra el anticuerpo de la placa. Si hay mucha testosterona libre, entonces poca hormona marcada podrá unirse al anticuerpo. Pero si hay poca, entonces mucha hormona marcada se enganchará. Y la misma idea, mucha hormona en la muestra da poca señal y poca hormona en la muestra dará mucha señal. Después la lectura en placas seguirá siendo exactamente lo mismo. Tendremos 24 pocillos reservados para hacer el estándar. Aunque esta vez, cuanta más señal, menos hormona. Es decir, lo mismo pero al revés. Y podemos hacer las interpolaciones exactamente igual. Por ejemplo, aquí tenemos una densidad óptica de 50 y por lo tanto tenemos una testosterona de 15 picogramos por mililitro. Y si tenemos 40, o sea, menos señal, pues tendremos más testosterona, 20 picogramos por mililitro. Así que vamos a ver los resultados. Pues bien, si miramos en la precuela, vemos que los esclavos con la E tienen más testosterona que los romanos de esa temporada. En la temporada 1 vemos que sí, que los esclavos tienen un poquillo más, pero casi nada. Y finalmente en la última temporada vemos que entre esclavos y romanos apenas hay diferencia. Aunque aquí vemos algo curioso. Tenemos un outlier, es decir, un punto que se va de la norma. Esto es normal porque este punto corresponde a la gladiadora Aquilia. Y las mujeres tienen por norma general niveles más bajos de testosterona que los hombres. Así que ¿cómo vamos a resolver si hay diferencia o no? Pues vamos a usar una two-way ANOVA y vemos que hay diferencia tanto entre temporadas como entre esclavos y romanos en la temporada 0. Si tenéis curiosidad por estos test, están en los vídeos de la parte de bioestadística. Así que ¿qué concluimos de todo esto? Pues bien, que las moléculas pequeñas dan un poco por saco a la hora de detectarlas con anticuerpos, que el ELISA competitivo va al revés que los otros ELISAs y que la generación de Gannicus tiene más testosterona. Estupendo, y eso ha sido que es un ensayo ELISA competitivo y cómo lo aplicamos en inmunología.